Calcular el módulo y la dirección del vector resultante. Esto es para expresarlo de esta manera, que es la forma polar, que esa no les he dado para que escriban en la carpeta. Entonces, para calcular el módulo y la dirección del vector resultante, tengo el módulo de la resultante, se lo calcula como el módulo, como la raíz cuadrada, de sus componentes al cuadrado. Entonces tenemos la r sub x. Tengo la componente en x al cuadrado más la componente en y al cuadrado, o sea, las componentes del vector resultante. Esto es para calcular su módulo. Entonces reemplazo r sub x valía 6,1 al cuadrado y r sub y valía 2,1 elevado al cuadrado. Resolviendo esto, nos va a quedar 6,453. Primero calculen 6,1 al cuadrado, les va a dar un resultado. 2,1 al cuadrado les va a dar un resultado. Sumen esos dos. Al resultado de esa suma, háganle la raíz cuadrada y le tiene que dar algo así. Entonces, el módulo del resultante va a ser aproximadamente 6,4 centímetros. Es lo que me falta aquí. Esto es muy importante de que pongan siempre la unidad, ¿sí? Centímetros. Y después para la tangente, para calcular el ángulo, porque aquí tenemos que poner el ángulo ahora. Vamos a usar la otra razón trigonométrica que les mencionaba en uno de los videos anteriores, que es la tangente. La tangente consiste en el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Aquí les tengo. Para que recuerden, tenía el ángulo, el cateto adyacente era el lado, este sería el B, que está continuo al ángulo. O sea, este lado es uno de los lados que forman el ángulo. Entonces, el cateto adyacente es ese lado. Y el cateto opuesto es el cateto que está al frente del ángulo. Entonces, para calcular la tangente de este ángulo alfa, lo que tenemos que hacer es el cateto opuesto, que en este caso es A, sobre el cateto adyacente, que en este caso es B. De esa forma, calculamos la tangente del ángulo A, del ángulo alfa, perdón. Que volviendo aquí tenemos la componente en x y en y sobre la componente en x de la resultante. Reemplazando por sus valores, la componente en y vale 2,1 y la componente en x 6,1. Entonces, aquí me falta un número. Disculpen, no lo puedo hacer enfocar. 2,1 sobre 6,1 es 0,334,42. Y ahora, como quiero calcular el ángulo y no la tangente del ángulo, lo que tengo que hacer es despejar el ángulo. Al despejarlo, esta función que está aquí, tangente, pasa con su inversa, tangente a la menos 1. Y eso tienen que usar calculadora científica. Vamos a tratar de evitar esto. Entonces el ángulo θ va a ser tangente a la menos 1 por el 0,3442, que me da como resultado 18,99. Entonces el ángulo va a ser aproximadamente 19 grados. Entonces ahora, escribiendo las componentes del vector R con sus componentes, como decía, el vector resultante, módulo 6,4 y ángulo 19 grados. Entonces aquí tenemos en el sistema cartesiano para representarlo al vector resultante R. Aquí tenemos el vector A descompuesto con sus componentes en X y en Y. Disculpen, aquí es X. Y el vector B, que está sobre el eje X, porque el ángulo, si recuerdan, era de 0 grados. Entonces el vector está sobre el eje X, tiene módulo 4. Y bueno, justamente coincide con su componente cartesiana X, que es B sub X. Lo que faltaría ahora es trazar la resultante, que va desde el origen hasta este punto, que es donde se intersectan el 6,1, que es su componente en X, con el 2,1, que es su componente en Y.
y ahí queda graficado la resultante de la suma de los vectores A y B en forma analítica. Esto es cuando los vectores son coplanares. Hay que descomponer los vectores A, el vector B, bueno, en este caso el vector B era justo sobre el eje X. Hubiese sido mejor que estuviese así más o menos como el vector A, para que se pueda ver mejor, pero en este caso, en el ejemplo que ustedes tienen, es de esta forma. Entonces descompongo el vector A y descompongo el vector B, luego hago la suma de esas componentes para encontrar la componente en X de la resultante y luego la componente en Y de la resultante. Trazo estas líneas punteadas desde el 6,1, trazo unas líneas paralelas al eje Y, y desde el 2,1 trazo unas líneas paralelas al eje X. Y en este punto donde se intersectan, ahí finalizaría la resultante, que la grafico desde el origen hasta ese punto. Si hay algo que no se entienda, me lo dicen.